Iniciamos esta entrevista en Primer Plano. Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Para el día de hoy, como anunciamos, Elvin Caña es dominicano, pero ha tenido una importante trayectoria también de trabajo, especializado en el área de ciencias políticas, egresado de algunos programas de la Universidad Complutense de Madrid, pero además ha tenido experiencias como analista internacional y hoy está con nosotros en Uno más Uno. Elvin, gracias. Muchas gracias por la invitación, Millicent, Stalin, un honor estar aquí. Bueno, te traemos en medio de un momento clave. Está sucediendo la 78 Asamblea del Contexto de Naciones Unidas. La gente no le presta demasiada atención, a veces solamente ve el discurso de sus países y de algunos primeros mandatarios de países que sabemos que geopolíticamente hablando impulsan una agenda imponente. Pero ¿cómo leerlo en términos sociopolíticos para la región de América Latina y para la República Dominicana? Sí, ahí hay varios elementos que yo creo que son, de cierto modo, influyen mucho. Uno es la imagen que hay de Haití en América Latina, que es la imagen anclada en una perspectiva del Haití que ayudó a Bolívar en el contexto del proceso de liberación de los países latinoamericanos, ¿no? de la Gran Colombia, lo que hoy es Ecuador, Colombia, la propia Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces ahí hay una discusión siempre en clave latinoamericana que es más favorable a Haití que a República Dominicana desde el punto de vista de cómo se ve Haití en ese escenario. Por otro lado, está el asunto de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como han dicho muchos especialistas y autores, en la Asamblea se discuten muchas cosas, la mayoría son importantes, posturas, por ejemplo, como la del presidente Petro de Colombia, hablando sobre el cambio climático, otros mandatarios, lo propio que dijo el presidente Abinader ayer, pero al final se decide en el Consejo de Seguridad. De modo que... sobre todo con los asientos de los miembros permanentes. Los miembros permanentes, que son aquellos que luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, terminaron como los países ganadores y que tienen el control, digamos, de las grandes decisiones en el plano geopolítico. De manera que va a estar determinado mucho por lo que dijo el presidente Biden y cómo eso que dice el presidente Biden, lo que dijo en relación a Haití, va a ser interpretado por China y Rusia, que son fundamentalmente las otras dos potencias que tienden a tener una posición disidente en relación a Estados Unidos. Entonces hay varios escenarios complejos donde hay que jugar, por decirlo de algún modo, el espacio latinoamericano. Yo creo que a República Dominicana le ha faltado mucho históricamente generar consenso en América Latina en relación al tema Haití. No ha habido un esfuerzo en ese sentido, porque creo que hemos estado muy desconectados, incluso por las tendencias que se dan en América Latina. Que no es que los países de América Latina no reconozcan lo que República Dominicana hace con ellos, sino que como el foco de atención de las relaciones internacionales nuestras no ha estado necesariamente hacia América Latina, salvo algunos periodos de gobiernos de Leonel Fernández, como el del 96, que sí estuvo muy abocado a generar quizás conexiones en ese marco, pero efectivamente. Pero Elvin ha dicho algo interesante, y lo comentábamos tú ya hace un rato, que es cómo ahora parte de lo que pueda suceder se centra en el Consejo de Seguridad. Y tú hablabas de cómo tanto Rusia como China suelen adoptar posiciones disidentes en relación a la propuesta de Estados Unidos. Con el tema de la intervención en Haití, de la conformación de una fuerza multilateral, vemos que China y Rusia se oponen. ¿Qué lectura particular tienes tú? ¿Qué motiva que China y Rusia no apoyen esa intervención en Haití? China y Rusia tienen actualmente un proyecto geopolítico que es contrario a los intereses estadounidenses en el plano geopolítico, que es mover el escenario internacional hacia un tipo de relaciones más de tipo multilaterales, multipolares, lo cual desmonta un poco el diseño geopolítico que se monta luego de el 1945, que es Estados Unidos en el centro, en el otro lado estaba la Unión Soviética, luego de la caída de la Unión Soviética en 1991, queda Estados Unidos como único hegemón del mundo. China y Rusia están pugnando por un mundo multipolar, donde hayan varios actores claves y zonas de influencia en función de cada uno de esos actores. Rusia con la suya, China con la suya y Estados Unidos con la suya. Eso tiene traducciones en el plano económico, en el plano de, como ahora, la guerra de los chips, como le llaman, ¿no? De esta batalla por quién controla la fabricación de los microchips. Y son una serie de elementos muy importantes donde esta puja China y Estados Unidos con Rusia al lado de China va a estar influyendo en todo, y el caso de haitiano
en relación a la decisión del Consejo de Seguridad, no va a ser la excepción. Hay una puja ahí, en el escenario geopolítico lo que hay son intereses, hay valores, hay principios, pero determinan los intereses objetivos. Entonces va a estar marcado por eso. Que no deberíamos hacernos expectativas con que una propuesta de resolución que están trabajando ahora Estados Unidos y Ecuador, un país con el que tiene también mucho vínculo, no pudiera pasar. ¿Crees que al final se va a volver a entrampar ahí en ese Consejo de Seguridad? Es uno de los escenarios, eso habría que esperar, yo creo, pero es uno de los escenarios de que si no hay una conversación con China y Rusia adecuada, eso puede quedar ahí. Son actores que van a operar en función de sus intereses. Rusia, que está actualmente en una guerra, en una invasión con Ucrania, va a tener una posición en términos de su situación allá en Ucrania, donde tiene un enfrentamiento con Estados Unidos muy claro. Entonces yo creo que es un escenario ese. Pienso que hay que irse hacia mirar otros posibles escenarios, como desde el punto de vista de nuestros intereses como República Dominicana, porque si se centra todo en lo que pueda salir de esa solución, de una solución de que el Consejo de Seguridad permita una intervención sobre Haití, creo que se está poniendo todos los huevos en una sola canasta y deberíamos poner en varias. Claro. Y en este caso, claro, nosotros como país insular tenemos, ¿no?, esa cultura muy propia de estas características geográficas, de que a veces, así como nos desconectan los mares de otras naciones, nos desconecta también la línea informativa y de interés. Poco ha suscitado, por ejemplo, lo que ocurrió el pasado fin de semana en el G77, en la Asamblea en La Habana, en esa cumbre, que pudo también haber sido un escenario importante, y que de hecho lo fue, para comenzar a generar esas posibles bilaterales, como desde espacios alternativos. ¿Qué vemos y qué lectura podemos tener de que esos espacios pudieran contribuir de alguna manera a la integración o a la sensibilización de otras naciones sobre el conflicto dominico-haitiano? Yo creo que son espacios fundamentales, porque, por ejemplo, hoy día lo que está ocurriendo en África, que es se está moviendo el consenso africano hacia una postura de tener una relación diferente con Europa, que Europa fue un poder colonial sobre África desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se habla que Francia ha sido sacada del Sahel, por ejemplo, donde están Mali, Níger, todos estos países. Y muchos de esos países estaban en ese grupo en La Habana la semana pasada. Y, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido en República Dominicana un diálogo con África, ¿no? Siendo África todo lo que representa por la historia propia que tenemos como dominicanos. Y yo creo que ahí ha habido una falencia. Cuba, por ejemplo, es un país que tiene un diálogo muy profundo con África. Tiene médicos, tiene profesionales instalados allá. Brasil también. Y no es un caso menor África. Se habla de que para el 2050 el 30% de la humanidad va a ser africana, porque son los países africanos como Nigeria los que tienen la tasa de natalidad más alta del mundo. Va a ser un actor determinante África. Y yo creo que, poniéndolo como de ejemplo en lo que tú acabas de decir, sería adecuado para la República Dominicana buscar mecanismos de diálogo con estos países, con Asia también, ¿no? Y vuelvo y digo, con la América Latina. Porque ahí se pueden ir construyendo unos consensos que eso va sumando a mejorar nuestra posición internacional en relación al tema Haití. Haití es visto internacionalmente como un país víctima, como un país débil, y eso influye mucho en la percepción que actores determinantes tienen en el mundo sobre el tema Haití-República Dominicana. La voz y la posición de República Dominicana no está bien posicionada en el mundo en ese tema, porque yo creo que ha faltado diálogos con esos actores que en un mundo multipolar cada vez más van a ser más determinantes. Ya las discusiones mundiales no solo son entre Estados Unidos y Europa, cada vez van a ser más importantes ese tipo de actores en África, en Asia, aquí en América Latina, y dentro de esos espacios también como subgrupos particulares, ¿no? Porque es el mundo multipolar que ya se está anunciando y que ya está funcionando como tal. ¿Y qué te pareció a ti, Elvin, el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea de Naciones Unidas? Me pareció un discurso adecuado en sentido general, un discurso que puso el acento, vamos a decir, en los temas que se necesitaba en esa coyuntura, pero siempre yo creo que debe ser también, creo que falta siempre esa perspectiva, más hacia el diálogo con América Latina, más hacia el diálogo en clave multipolar,
porque es el mundo que hay hoy día, ¿no? Sí me pareció, vuelvo y digo, en sentido general un discurso adecuado, poniendo el acento en que República Dominicana, por nuestras propias condiciones, no estamos en capacidad de solucionar el tema haitiano, de las cargas, vamos a decir, que representa Haití con sus crisis permanentes para la República Dominicana, cargas objetivas, ¿verdad?, desde el punto de vista presupuestario y demás. Pero creo que, vuelvo y digo, que algún tipo de gesto, algún tipo de discurso que habilite una conversación en clave multipolar con esos actores determinantes, yo creo que puede ser clave, porque el Consejo de Seguridad de la ONU, si bien es donde está la última decisión, cada uno de los actores que hay ahí tienen relaciones, y por ejemplo, a través de las relaciones que ellos tienen, les puede generar presión, o se les puede generar, llegárseles con otra conversación. El caso de China con República Dominicana, que tiene muy buenas relaciones. Claro, y los intereses de China en África, es decir, a través de intereses de China en África, tú puedes hacer un diálogo con China distinto, ¿no?, en clave de objetivos concretos. Entonces yo creo que nos falta eso, no posicionar de otro modo nuestra posición en relación a Haití en el mundo, y el mundo no es solo Estados Unidos. Cuando te escucho, me queda un poco la interrogante de qué tan efectiva ha sido realmente la infraestructura diplomática dominicana quizás en la construcción de esa mirada. Bien sabemos que históricamente nuestra vinculación diplomática ha estado muy basada y fundamentada en esos ojos de mantener una relación adecuada. A muchos sectores incluso hemos denominado de servil en muchos casos hacia la relación con Estados Unidos. Este mundo multipolar llama a hacer un replanteamiento, por lo menos un análisis, digamos que mayor a profundidad. ¿Qué elementos tendría que tener quizás un análisis o una readecuación del sistema diplomático dominicano en cuanto a sus líneas de acción? Yo creo que acercamiento a América Latina hoy día están dándose una serie de procesos muy interesantes en el plano político, en el plano ideológico, en el plano de proyectos que se están haciendo muy importantes hacia la soberanía energética, que incluso están yendo más allá de la orientación ideológica de los gobiernos, como está ocurriendo en Argentina, en el propio Brasil. Es decir, yo creo que ahí nos ha faltado mucho eso de tener una posición más clara en América Latina. Yo, por mi trabajo en los últimos años, yo viví en varios países de América Latina y no saben nada de nosotros. Wow. Un latinoamericano promedio, República Dominicana, es Punta Cana. Eso te iba a decir, que lo más que conocen es Punta Cana. Punta Cana, pero no tienen una idea clara, y estoy hablando de sectores intelectuales. La gente llana de los pueblos latinoamericanos no tienen ni idea. Y eso ha sido una falencia de cómo República Dominicana no nos hemos podido proyectar hacia la América Latina con la historia que tenemos, con las capacidades que podríamos tener en ese sentido. Acercamiento, vuelvo y digo, con naciones que trascienden el espacio geográfico latinoamericano, donde hay una serie de afinidades que nos pueden acercar, en el caso africano, en el caso incluso de Asia, por historias comunes. En África, por ejemplo, cuando uno lee la prensa de Vietnam, ellos son muy sensibles a países que hayan sido invadidos por un poder imperial, en este caso Estados Unidos o europeo. Son sumamente sensibles en eso. Y en con lo cual hay una oportunidad. Y nosotros cumplimos las dos condiciones. Ellos son muy sensibles a eso. Por eso uno ve que ese tipo de países han asumido posiciones, con el caso de Ucrania y Rusia, un poco ambiguas casi, porque los países que les están diciendo que asuman ciertas posturas los invadieron en el pasado, y ellos dicen, espérate, ¿qué está pasando aquí? Son muy sensibles a ese tipo de cosas. Y ahí hay todo un espacio para acercarse y tener unas relaciones de poner el tema de la República Dominicana de una manera más fuerte en el mundo, ¿no? Acercar nuestras universidades al espacio universitario de América Latina, que ahí hay todo un abanico de oportunidades, en el espacio de África, de Asia, donde también hay un abanico de oportunidades, que son la diplomacia multinivel, ¿no? Diplomacia académica, como le llaman. Entonces yo creo que falta mucho por hacer en ese sentido. No puede ser que lo que sepan de nosotros en el mundo sea solo Punta Cana, que es maravilloso, pero también tenemos otras cosas, ¿no? Con casos como Colombia, que tiene una nueva lectura a partir de la incursión en el poder de Gustavo Petro, por todo lo que ha implicado en el histórico de lo electoral sobre todo, y de esa salida suave, pero todavía tan pendiente del conflicto bélico, que se mantiene en otros términos,
con el paramilitarismo y demás. ¿Cómo debería quizás ser este diálogo? Porque República Dominicana desde hace unos 2 años tiene un flujo migratorio bastante interesante de ambos países, desde la perspectiva del turismo. Entonces quizás pudiera ser esa la puerta de entrada también para asumir un diálogo en otras vertientes, también en términos diplomáticos. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en Colombia hace unos meses, Petro anunciaba una inversión como de 2.000 millones de dólares, algo así, no me acuerdo la cifra exacta, en energías renovables. Y eso es uno de los temas que mueve mucho a ese gobierno. ¿Por qué nosotros no podríamos tener, no, por lo menos entender qué es lo que está pasando allí en ese sentido? ¿Cuál es el proyecto que tiene este nuevo sector, que no es solo Petro, sino es todo un sector político, histórico de Colombia, de la llamada históricamente izquierda colombiana que ha llegado al poder? ¿Cuál es el proyecto que tienen? ¿Cómo ese proyecto se está articulando dentro de la sociedad colombiana? Y cómo en algunos ámbitos de ese proyecto nosotros como República Dominicana podríamos tener una voz, podríamos tener un acercamiento. Es decir, ese acercamiento ya que se ha dado de manera directa entre la gente, a cada vez más van más dominicanos a Colombia, los dominicanos vienen mucho aquí, los colombianos aquí, llevar eso a un nivel, ¿no?, de más político, más de alto nivel. Y hay una posibilidad, porque vuelvo y digo, son países donde se están dando en América Latina procesos muy interesantes que nosotros podríamos, por lo menos en principio, saber qué es lo que está pasando y en función, ¿no?, de conocer qué es lo que está pasando, ver cómo podemos conectar con cosas, con sensibilidades que tienen estos países y eso redunde en nuestro beneficio. Eli, me gustaría que hiciéramos 2 cosas. Creo que es importante tener tu lectura general sobre el conflicto del Río Masacre para particularizar un poco la discusión y luego entonces también que vayamos a la sociedad haitiana para un poco valorar cuáles son los elementos que se están dando actualmente y que implica respuestas como esta o el rechazo a esa posible intervención que está discutiendo ahora mismo Naciones Unidas. Podemos comenzar con la valoración del conflicto que ahora mismo enfrenta a República Dominicana con un grupo, y lo decía el presidente ayer, un grupo de haitianos en particular. Sí, el caso haitiano es complejo a mi criterio, porque en Haití no hay un solo actor con el cual dialogar, dado que carece de capacidades de Estado, ¿no? Sí. Es un país donde en sentido general no hay un gobierno, porque es el gobierno que hay, que viene de la muerte de Jovenel Moïse, no tiene legitimidad, no tiene, consenso social suficiente, por lo tanto no se sabe con quién es que hay que hablar, y en eso el presidente Abinader ha sido enfático y yo creo que es correcta esa posición. El presidente Abinader y otros actores también de nuestra política nacional, y yo creo que es correcta. Entonces es complejo el tema en ese sentido, porque no se sabe con quién es que se va a hacer el diálogo hacia buscar una solución y llegar a un acuerdo. Creo que hay posibilidades de acuerdo en este tema de lo del río. El asunto es, yo creo, clave en este tipo de cosas y en general, cuál es el marco de interpretación que vamos a utilizar en República Dominicana para buscar una solución. Y no puede ser el de los sectores extremistas, ¿no?, que están planteando que prácticamente, yo lo veía la semana pasada y yo decía, pero una locura, ¿no? Al borde de una guerra estaban. Muy emocionados, sí. O sea, tuiteando de que miren esos tanques, miren esas M60, esas ametralladoras. Y evidentemente gente que no sabe lo que es una guerra. Las guerras se tratan de matar personas. Es fácil tú pedir guerra desde tu apartamento ahí con aire acondicionado. Otra cosa es para el que tiene que irlo a vivir en el terreno. Entonces yo creo que es clave, y eso tanto implica para el gobierno como para los distintos sectores de la vida nacional, cuál es el marco interpretativo a través del cual se va a discutir el tema de Haití. Y no puede ser, vuelvo y digo, el de los extremistas que lo que hacen es echarle gasolina al fuego. Tiene que ser un marco interpretativo donde podamos entender la situación que está ocurriendo en Haití, donde sí haya una posición fuerte de República Dominicana en el sentido de preservar intereses, pero por otro lado una mirada humana, una mirada de derechos, una mirada de un trato digno a las personas haitianas que viven aquí en la República Dominicana, independiente de su estatus migratorio, ¿no? Un trato digno, un trato respetuoso, porque luego todo eso va a repercutir internacionalmente, claro. Sobre todo ahora en la sociedad de las redes, donde cualquier ciudadano graba un video de si se le hace, digamos, un maltrato a un ciudadano haitiano y eso va a recorrer el mundo.
Y ese mundo que lo va a ver es el mundo africano, el mundo latinoamericano, que después va a ser clave. Que se ve representado en ello. Que se ve representado en ello y luego va a ser clave para en el plano internacional que la posición y luego dominicana. Entonces aparece un estudiante en una universidad que encuentra con el presidente Abinader y le pregunta un discurso que en base a su sustentación son acciones y respuestas como esa. Y todo eso repercute en el mundo de hoy. El otro tema que te proponía también para ese análisis bastante enriquecido que sueles hacer la sociedad haitiana de hoy día. Ayer Stalin y yo conversamos aquí, fue de hecho una entrevista exclusiva aquí en 1+1 con una periodista haitiana, Colel Espinaz, y le preguntábamos un poco cuál era la valoración que se tenía en el pueblo haitiano sobre esa construcción del canal en el río Masacre, y ella nos decía que cuenta con el apoyo mayoritario porque desde la perspectiva en Haití nosotros hemos aprovechado el río, ellos también tienen derecho. Ahí le llamamos la atención, bueno, pero el problema no es que no tengan derecho, es la forma en la que están reclamando ese derecho y las implicaciones que pudiera tener en el tema ambiental. Pero ella un poco solamente reiteraba que en Haití ha concitado, han cerrado apoyo súper popular en la obra. ¿Qué lectura? ¿Cómo se explica eso? Hay ante la falta de Estado en Haití, son una serie de actores, de lo que yo puedo ver, como el llamado barbecue y una serie de actores, que ante la falta de Estado ellos se están planteando como aquellos que defienden el interés haitiano y están recurriendo a cosas que pesan tanto allá como aquí, que son los símbolos históricos. Yo veía ayer un video en la noche de donde se está construyendo el canal, un canal que, por cierto, ¿no? es una cosa así muy improvisada, pero estaba lleno de banderas haitianas y ellos estaban enarbolándola, la gente común y corriente las enarbolaba y se tiraban al río con la bandera, ¿no? Que eso es todo tiene una simbología. Entonces, yo creo que parte de lo que está ocurriendo en Haití es que ante la falta de un Estado que conduzca la discusión interna de ellos sobre este tema, son este tipo de actores que lo están enarbolando en una situación de mucha crisis en Haití. Haití siempre ha estado en crisis prácticamente, pero la de ahora es muy fuerte, ¿no? Incluso peor casi que cuando ocurrió el terremoto del año 2010. Y hay una exacerbación en Haití del asunto patriótico. Y esto yo creo que es bueno que lo digamos porque no es diferente a lo que pasa aquí, ¿no? Esas exacerbaciones de nuestra bandera, nuestro territorio, patria, que es como que si la patria está en juego y esas cosas que es lo que en teoría política se conoce, ¿no? Como una lógica populista. Eso articula mucho, eso coloca el plano de discusión política en un nivel muy emocional. Y la gente, yo creo que eso está influyendo muchísimo en Haití, ¿no? Es una cosa ese punto concreto de ese río, para muchos haitianos, hoy se está jugando la patria hoy día, sí, ¿no? Entonces los ánimos están exacerbados y entonces yo creo que desde la perspectiva de la República Dominicana, que somos el actor, vamos a decir, fuerte de esa relación por las capacidades que tenemos, no podemos responder a eso con exacerbación aquí. Eso sería un error. O sea, los actores fuertes internacionalmente, si la otra parte está exacerbada y tú eres el actor fuerte, tú no puedes responderle con el mismo nivel. Tienes que responderle en otro plano y en otro mecanismo como actor fuerte. Entonces yo creo que esa exacerbación que hay en Haití no puede recibir una respuesta exacerbada de parte nuestra. Solamente para finalizar, porque el tiempo ya se nos ha agotado, empieza a preguntarte. Al final, estamos haciendo, y cuando digo estamos haciendo como nación, y con nuestro gobierno a la cabeza, un esfuerzo ingente por sensibilizar a la comunidad internacional para una intervención. Pero cuando escucho la manera en la que analizas lo que ocurre, sobre todo desde esos populismos que hemos estado viendo también, que no son ajenos a lo que está pasando en otras latitudes del mundo, también me hace pensar en que con la debilidad institucional de Haití, con estos actores claves que tienen, además que vienen de una tradición súper, además de populista, con autoritarias, en muchos casos en su ejercicio, pudiéramos estar en la puerta de una posible dictadura como salida a esta parte del conflicto y de esa crisis institucional en Haití. Porque una de las características de los procesos dictatoriales es que luego de conflictos se imponen de esa manera. Hay actores en Haití que están apuntando a eso, ¿no? Me parece Claude Joseph, entre otros, los grupos que están alrededor de él apuntan hacia ello. Esperemos que no. Yo creo que como dominicanos podamos utilizar una buena diplomacia
dirigida a que la solución en Haití sea más democrática, dirigida a mejorarle la vida a la gente, pero está latente en un nivel de tanta desinstitucionalización. Históricamente la salida hacia eso ha sido autoritaria. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Elvin Calcaño. Elvin es politólogo, es investigador, es experto en diplomacia, es articulista. De verdad que una de las mentes más brillantes de nuestra generación, de modo que ha sido todo un honor tenerlo aquí en Uno más Uno. Ya ustedes pudieron ver lo diferente que es su análisis, pero bastante pertinente. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando retomemos vamos a seguir conversando con nuestra generación. Así es. Está aquí ya en el estudio Yuri Enrique Rodríguez. Yuri es abogado, también es político, ahora justamente está aspirando a una candidatura como diputado para representarnos en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y esas aspiraciones las lleva a cabo por el PLD. De modo que acompáñennos para tener esa conversación con Yuri Enrique Rodríguez.